Bueno, el día de hoy, ¿de qué más podemos hablar? Yo sé que la mayor parte de personas estamos ya hartos del tema. Esto es lo que pasó, pero no queda más, porque debemos recordar una serie de cosas y sobre todo entender el por qué pasó y qué puede pasar. Nuestro segundo invitado del día de hoy va a ser el doctor Jaime Costales. Él es psicólogo político. El doctor Costales, habíamos conversado el día de hoy, conversamos el día de hoy cuando lo invité, nos va a dar una explicación, obviamente, su interpretación de qué es lo que está pasando en el Ecuador y por qué hubo esa reacción tan furibunda, tan agresiva, y obviamente cómo podíamos ir contrarrestando aquello. Pero para comenzar, está aquí con nosotros el doctor Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estamos de actualidad, un seguidor, pero a mucho detalle de lo que está ocurriendo en la Asamblea. Y esta mañana le escuché una radio amiga y creo que es bueno conversar sobre algunos temas de la actualidad política. Primero, saludos cordiales, ¿cómo estás? Qué gusto siempre tenerte aquí. Muchas gracias, Bernardo. Siempre un gusto estar aquí en La Única. Creo que además la coyuntura amerita seguir en la discusión, más allá de que el tema debería agotarse y que deberíamos de estar ya disfrutando de la paz, pero incluso anuncios realizados en las últimas horas dejan ver que hay grupos sociales que definitivamente quieren cualquier cosa menos el diálogo y la paz social. Por cualquier excusa, motivo o circunstancia, seguir en este relajo que parece que está concertado para no dejar, no digo no dejar gobernar al presidente, ni mucho menos, para no dejar que trabaje este país, de que produzca este país que tanto lo necesita. Pero creo que es hora ya de decir basta, de decir ya, se acabó esto, y los ecuatorianos que queremos trabajar, queremos producir, que somos muchísimos más que los que quieren el vandalismo, los que quieren el caos, la anarquía, debemos decirles a estos ya basta. Pero analicemos las cosas, Mauricio. Oye, tu evaluación acerca de el por qué pasó durante estos días y claro, el post, ahí, porque empiezan a aparecer, ahora sí, valientísimos gritones, agitadores, buscando comisiones, tus amigos, porque tú les sigues a ellos con mucho detenimiento, tus amigos asambleístas, bravísimos han venido, como diría mi abuelita, han comido carne de oso. Bueno, carne de tigres también se dice, ¿no? Y pues sí, quizá uno de los ausentes grandes en estos días de crisis y de conmoción nacional fue la Asamblea. Obviamente fueron los asambleístas, bueno, los envalentonados, los gritones de hoy. El momento de la crisis, metiditos de sus casas, escondidos y quién sabe debajo de la cama. Algunos, hay que reconocer, Bernardo, estuvieron opinando a través de medios de comunicación, de redes sociales, tratando incluso de forzar una convocatoria a sesión, pero como institución, la Asamblea nos queda debiendo, pues recordemos que es el principal órgano de representación de los ecuatorianos. Exacto. Cuando acá hablamos de una crisis de representatividad, porque cualquier persona cree que puede hablar en nombre del pueblo, hay que decir que sí hay un órgano de representación, quizá no del pueblo, pero sí de ciertos sectores, que es la Asamblea Nacional y que por lo menos algo debía intentar hacer, más allá de lo que he escuchado en varios medios, las razones de que asambleístas no podían salir de sus ciudades, no podían movilizarse, y quizás son válidas, pero era necesario ver en acción a la Asamblea Nacional en un estado crítico como el que vivimos en los últimos días, ¿no? Creo que ahí hay una deuda grande pendiente con los ecuatorianos y que esperemos con el tiempo se disipen dudas, se eliminen chismes y quede claro por qué la Asamblea no se reunió o si definitivamente incluso fue mejor que la Asamblea no se reúna. A tu criterio como analista y como conocedor del área legislativa, desde la parte del observatorio que tienes, ¿qué hubiese sido mejor? ¿Que la Asamblea no se reúna tal cual lo hizo? ¿O hubiese sido bueno que la Asamblea actúe, la Asamblea sesione, presente algún proyecto de ley, alguna resolución, algo? ¿Qué opinas tú? Cuando una Asamblea Nacional tiene claro que es un órgano de representación,
tiene claros sus principios y sus valores democráticos, cuando además en una crisis nacional sabe que debe respaldar la vigencia plena de la democracia y el Estado de Derecho, es necesario que se reúna y que se pronuncie. Creo que con eso respondo a tu pregunta. Así es que espero que la falta de reunión efectivamente obedezca a problemas logísticos y no a falta de claridad en los principios y valores que debe defender un órgano legislativo. Mauricio Alarcón. La Asamblea retoma sus sesiones, además de bravísimos, retoma con 5 menos. Retoma con 5 menos, 5 bajas, claro, pero del bloque correísta. Pero entre esas 5 bajas hay una que está en detención, una baja, una de estas, un asambleísta, pero el resto no están por iniciativa propia, no es que tengan orden de detención. ¿Y estitos? No, creo que el más grave caso es el del asambleísta Jofre Poma, que es el que está en detención, precisamente por haber participado de, según la información que se ha recibido y por la cual se le está procesando penalmente, haber participado de los disturbios en el oriente ecuatoriano en torno a las reservas de petróleo. Por intentar bloquear el bombeo de petróleo. Efectivamente, así es que él fue detenido, según lo que se conoce en delito flagrante, fue transportado acá a la ciudad de Quito, respetando su fuero, y pues está siendo su fuero de corte nacional. Exacto, está siendo procesado. Así es que veamos qué es lo que pasa en ese caso. En el otro, asambleístas que por voluntad propia, autocalificándose como perseguidos políticos, han buscado protección en la Embajada de México en Ecuador. Creo que este es un punto importante, mencionar que es una protección internacional. No hay oficialmente, hasta donde se conoce, otorgamiento de asilo. Así es. El gobierno de México fue muy claro, ¿no? Protección. Y es protección, es decir, si hay una protección diplomática, claro. Pero no nos olvidemos además, y esto es importante decirles a nuestros oyentes, que hay un derecho al asilo que está consagrado en los instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado el Ecuador. La Convención Americana sobre Derechos Humanos habla de este derecho al asilo, ¿no? Veamos si esto se concreta, si hay un pedido formal que está en trámite o si simplemente es una demanda de protección que por voluntad propia después los propios legisladores se levanten y se vayan de la embajada, ¿no? Eso implica, por supuesto, me imagino yo que deben haber dejado alguna justificación además para ausentarse de la asamblea, con lo cual sus suplentes se principalizarán en funciones para las siguientes sesiones, porque sería incluso el colmo que hayan buscado protección en la Embajada de México sin notificar la ausencia a la Asamblea Nacional, de tal forma que la curul simplemente quede vacía y ellos sigan recibiendo la totalidad de su sueldo, ¿no? Bueno, pero eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió el día de ayer, que las curules de esos ausentes autocalificados de perseguidos políticos estaban vacías. Bueno, ahí habrá que ver qué ocurre para las próximas sesiones. Lo único cierto es que creo en lo personal, y lo hemos venido diciendo no solo en caso de este bloque político, sino de todos, que precisamente lo que debe la Asamblea Nacional hacer es jamás tener una curul vacía. Tiene que haber alguien representando en esa curul, alguien ejerciendo el mandato que en el año 2017 le otorgaron los ciudadanos. Así es que veamos qué ocurre. Esos asambleístas tienen además a sus suplentes que ya se han principalizado y han actuado en otras sesiones. Así es que veamos si efectivamente esto ocurre de cara a las próximas sesiones de la Asamblea Nacional. Me acaba de llegar un tuit, no lo he confirmado porque lo tengo que revisar, que dice lo siguiente, y perdón que busque un segundito el tema. Aquí está. Juan Sebastián Roldán. Me gustaría si quienes están aquí, que manejan bastante mejor la tecnología que yo, dice lo siguiente, hace pocas horas. Juan Sebastián Roldán tuitea: el presidente Lenín Moreno ha decidido enviar mañana
la reforma tributaria y presentará la reforma laboral en las próximas semanas, una vez que ésta haya sido socializada y discutida con distintos sectores del Ecuador. Reforma tributaria que se esperaba, no sabemos qué contiene, pero se esperaba desde este par de meses. Primero, este anuncio, ¿qué te parece en este momento en donde recién están bajando las tensiones, bajando la temperatura? Yo creo que los ciudadanos deben tener claro que más allá de las tensiones y la calentura que mencionas, estamos en el último trimestre del año, en el que eventualmente se deben aprobar, en este caso que ya vemos es prácticamente un hecho, reformas tributarias para que entren en vigencia en el próximo ejercicio económico, pero más importante incluso, se tiene que enviar a la Asamblea Nacional una proforma presupuestaria sobre la base de lo que va a ser el ejercicio económico del próximo año. Así es que no es un tema de dejar que se apacigüen las cosas o que todo se calme, sino que, como lo hemos venido diciendo en estos días, el tiempo, la cuenta regresiva ya es en horas para que la Asamblea Nacional pueda conocer estas reformas, pueda pronunciarse sobre las reformas, que éstas entren en vigencia, de ser el caso, y se apliquen para el presupuesto general del 2020. No es que la Asamblea Nacional puede sesionar el 30 o el 31 de diciembre a conocer el presupuesto general del Estado o a reformar la normativa tributaria. Esto tiene que hacerse, pero esto tiene que hacerse con la debida anticipación, y creo que en esa línea, nos guste o no nos guste el contenido de una reforma que desconocemos, es un ejercicio de responsabilidad. Y tú, Bernardo, mencionabas el tuit de Juan Sebastián Roldán, quien ha dado hace pocos minutos una rueda de prensa junto al ministro Richard Martínez, que dice que además en este caso es una reforma legal para modernizar el sistema tributario. Veamos cuánto moderniza una reforma tributaria. No es solamente una reforma tributaria para analizar, bajar, subir tributos, sino también modernizar. Claro, ¿qué contempla aquello, ¿no? Veamos qué implica. Pero se dice además, la reforma laboral se abre al diálogo para enviarla en las próximas semanas. El objetivo del gobierno, estoy citando a Richard Martínez, es facilitar la contratación pensando en quienes no tienen empleo. Y a propósito de lo que decíamos al inicio de este espacio, el FUT decide hacer una movilización cuando el país necesita trabajar y hacerlo en paz. Cabe la pregunta si su objetivo real es el diálogo. Y este es quizá el punto álgido del día de hoy, ya no pensar en lo que sucedió en los días pasados, sino en el hecho de que hay un anuncio de movimientos sociales, movimientos de trabajadores, de paralizar nuevamente el país el próximo 30 de octubre. No tenemos ya decreto 883, no sabemos en qué consiste la reforma tributaria, no sabemos en qué consiste la reforma laboral, pero ya hay convocatoria para una movilización. Yo en lo personal me pregunto, ¿cuál es la intencionalidad detrás de esto? ¿Trabar la gobernabilidad? ¿Hacerle el juego a algún actor político para hacer, no sé, alguna precandidatura de cara al 2021? Porque me parece bastante extraño, ¿no?, que sin conocer contenido de reformas, ya habiendo derogado el decreto polémico sobre el tema de los subsidios a los combustibles, ya se anuncian movilizaciones que por lo menos nos cuenten por qué. Porque además del día de hoy en esa rueda de prensa del FUT seguimos escuchando los mismos argumentos repetitivos que durante 20 años o más se han ido mencionando. Yo cuando escucho a los señores dirigentes del FUT, digo, ¿habrán sabido, se darán cuenta que en 1989 cayó ya el muro de Berlín, la cortina de hierro, ya se acabó ese mundo bipolar, ya no hay, ya no hay pues el comunismo del lado de Oriente de la cortina de hierro? No lo sé. Bernardo, el mismo discurso. La gente es libre de practicar la ideología que le guste, pero no, y bajo ningún concepto, el ejercicio de esa ideología debe representar una imposición respecto de las actividades del resto. Y creo que eso es sumamente importante,
Porque respecto a lo que ha sucedido en los últimos días, hay gente que dice, pero lo que se está haciendo es ejercer el derecho a la protesta. Sí y solo sí. No se bloquee ni se atore el ejercicio del derecho de las demás personas. El momento en que esa protesta pacífica, por ejemplo, viola y restringe el derecho a la libre movilidad y al libre tránsito de otras personas, ya no estamos hablando del ejercicio de un derecho. Mucho menos el momento en que, como vivimos en los últimos días, ocurren actos de violencia y cometimiento de delitos que tienen que ser investigados, procesados y sancionados conforme la normativa vigente. Es exacto eso, es decir, ¿qué es lo que los señores del fútbol buscan? ¿Con quién se ponen de acuerdo, se han puesto de acuerdo para bloquear la gobernabilidad? Bueno, y quién sabe qué más venga después, Bernardo. Exactamente. Porque este rato hay un anuncio para fin de mes. Después, ¿qué va a pasar? Quizá el día de mañana, cuando se entregue este proyecto de ley a la Asamblea Nacional, los empresarios digan que no les gusta y también hagan un paro de actividades. O sea, vamos a empezar a trabar el libre funcionamiento o el debido funcionamiento de un país porque a alguien no le gusta lo que se está haciendo, y no se trata de simplemente coartar el derecho a la crítica que se puede expresar contra un gobierno y contra sus decisiones, pero insisto, el ejercicio de esa crítica, el ejercicio de la protesta contra la medida de un gobierno no puede restringir los derechos de las demás personas. No puedes tú paralizar un país, no puedes forzar a gente a dejar de trabajar basado en tu derecho a protestar. Me referiré a Quito. Durante estos aciagos días, muchísimas personas literalmente no tuvieron cómo llevar el pan a su casa, porque muchas personas, y sobre todo en esta ciudad, que es la ciudad que tiene mayor número de desempleados y subempleados, no tuvieron cómo trabajar. Y si no se trabaja al día, no se lleva el pan a la casa a la noche. Y obviamente, ¿vamos a seguir soportando esto? ¿Vamos a seguir soportando esto? ¿No es hora de decir ya, basta, suficiente con lo que pasamos? ¿O hay una concertación en todos estos grupos para no solo obstaculizar la gobernabilidad, sino anarquizar el país? Y claro, con claros intereses políticos, Quiteños, vamos a organizarnos, vamos a unirnos, vamos a decirles basta a estos que nos están impidiendo trabajar. Fíjate que, como detalle, la Cámara de Comercio de Quito hizo un cálculo que incluso les pedí, y el cálculo era de que por cada día de protesta, de obstaculización, de bloqueo, los quiteños dejábamos de producir como lucro cesante, no recibíamos, es decir, perdíamos $60 millones. En 10-12 días que fue la paralización, se perdieron más de $600 millones. Y vamos a seguir en estas, supeditados a los intereses partidistas, políticos de un grupo, o vamos a decir basta. Y Bernardo, en esa línea, quizá nuestros escuchas digan, bueno, una empresa se paraliza, sabrá lo que hace. Yo creo que hay que aterrizarle más al día a día. Hoy tomé un taxi para movilizarme. Y el conductor, el taxista, me decía, no pude sacar el auto durante los días fuertes de la manifestación. Me dice, fueron 5 días en que no hice $1. No pude sacar el auto. Tuve que comerme dinero que tengo yo ahorrado como una previsión para mantenimiento del vehículo, para después en algún tiempo cambiar el vehículo. Me dice, no pude trabajar. Me dice, ¿usted cree que, por ejemplo, la cuota del auto me va a esperar el banco o el concesionario? No. Me dice, el problema es que tan pronto se dijo que todo volvía a la normalidad. Me dice, el lunes tuve que trabajar 16 horas para tratar de producir el doble. Eso es lo que tienen que considerar, porque mucha gente ve esto como una pelea de élites. Se polariza, se fracciona, como un tema de los mezquinos empresarios versus el romántico pobrecito pueblo, y no es así.
Una acción como la que vivimos en estos días nos afecta a todos. Le afecta al taxista que no puede salir a trabajar, a una persona que produce día a día su ingreso. No es una persona que llega a fin de mes e igual recibe el ingreso que todo el mundo recibe. No, es una persona que trabaja al día. Lo que ha sucedido con los negocios alrededor de la Asamblea Nacional, destruidos por completo. Y ojo, y aquí sí un tema, no basta con haber paralizado sus actividades en esos días y no haber producido, sino que les destruyen los negocios y ahora tienen que endeudarse para poder volver a ponerlos en marcha. ¿Y el centro histórico? Pero hubo, Bernardo, pero hubo quienes en redes, a personas como tú, como otros concejales, Luz Helena Coloma, preocupados, les respondían y les decían, ¿qué importa el patrimonio para la reivindicación social? Y te digo con dolor, veía tweets del Metro de Quito diciendo, por favor, si usted encuentra estas piedras numeradas que corresponden a la Plaza de San Francisco y que forman parte del patrimonio protegido de UNESCO, venga a esta oficina y entregue. Habrá gente a la que no le importe el patrimonio, porque incluso nos salieron con discursos de que estamos defendiendo el colonialismo y la muestra de la invasión y la conquista de los españoles. No, señores, ¿no celebraban ustedes mismos hace pocas semanas y pocos meses un aniversario más de la Declaratoria de Quito como patrimonio cultural de la humanidad? Ahí están las incoherencias, Bernardo, porque vivimos, y este periodo sacó lo peor, vivimos una permanente incoherencia. Porque estamos en este momento aplaudiendo lo que años atrás criticamos. Porque cuando le hacen daño a mis amigos, yo combato y critico. Pero cuando le hacen el mismo daño a quienes me caen mal o a mis enemigos, salgo y aplaudo y está muy bien. Y así no se construye sociedad y así no se construye ciudad, mucho menos país. No se construye país cuando la gente se burla de la forma en la que otra persona se defiende o defiende su propiedad privada. No se construye país cuando un ciudadano común se cree con derecho de violar libertades fundamentales de un vecino. De esa forma no construimos sociedad. Este periodo ha sacado lo peor de muchos sectores de la ciudadanía. Ha sacado racismo, ha sacado clasismo, nos ha fracturado por completo. Si nosotros pensábamos que la polarización del último periodo político fue crítica, lo que se vivió en estos días fue de horror, porque sacó lo peor de mucha gente. Y eso nos va a costar mucho tiempo reconstruir, recobrar la confianza de los ciudadanos entre unos y otros. Hay una gran oportunidad, por supuesto, pero mientras se sigan anunciando acciones similares a las que vivimos y mientras se siga actuando, sacando provecho del terror o del miedo del resto de gente, seguiremos viendo de mal en peor y no será un tema de medidas económicas. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una última inquietud. ¿Es a tu criterio coincidencia o no es coincidencia el hecho de que este día se inició ya pues la audiencia de formulación de cargos a un prófugo de la justicia que vive en Bélgica y a otros más, y que todo se dé alrededor de estas fechas y que todo se dé alrededor de este sujeto que tanto daño le hizo durante 10 años y continúa haciendo daño al país? Podría ser, Bernardo, pero yo sí no voy a responsabilizar a un grupo político específico de lo que pasó en estas últimas semanas. Deben haber tenido su parte de responsabilidad, sin duda, y lo estamos viendo. Y vimos miembros de esa organización política aupando públicamente la violencia, sí. Pero cuando transmitían imágenes del sector rural del país, de ese Ecuador profundo, en el que se veía dirigentes indígenas armados con machetes, obligando a que la gente salga a protestar, esa no es una organización política, pues. No me vengan a decir que eso es el movimiento de la Revolución Ciudadana. O cuando veíamos a dirigencia indígena amenazar con quitar el agua que tanto dicen defender,
a la gente que depende de una junta de agua para producir y para sobrevivir. O cuando vemos a dirigencia indígena y activistas indígenas destruir fincas como las florícolas en los otros cantones de la provincia de Pichincha, obligando a los trabajadores a protestar y acompañar en las marchas. Eso es responsabilidad de una organización política. Yo creo que aquí hay que ver las cosas con la mayor objetividad posible, Bernardo. No hay que exculpar ni incriminar a un grupo en específico. Aquí hay muchos intereses y lamentablemente lo que hemos visto es que acá ya no se debe hablar de reivindicaciones sociales, ya no se debe hablar de temas de derechos o de crítica y de protesta a un gobierno en específico. Lo que hemos visto en estos días no es ni más ni menos que la activación de mafias que se creen con derecho de paralizar un país y de forzar a otras personas a dejar de tener sus actividades por sus intereses particulares. Y que además se atribuyen la representación del país entero. Y ojo, se aplica tanto para la dirigencia indígena como para la Asamblea Nacional. Porque cuando algunas personas dijimos, el señor Vargas no nos representa, nos saltaron con el discurso étnico, racista. Y no confundan, señores. Porque acá hay un problema de representatividad que va mucho más allá de las etnias. Porque además este es un país mestizo. Y todos tenemos en nuestra sangre indígena. El problema de representatividad es cuando una persona se cree con derecho de imponer sus intereses particulares diciendo que representa a todos. Insisto, veámosle el lado positivo. Hay una gran oportunidad para que todos aquellos que no nos sentimos representados actualmente por los movimientos sociales, por los movimientos indígenas, por los partidos y movimientos políticos, por nuestras autoridades, nos organicemos como ciudadanos y busquemos representarnos, protegernos y garantizar nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales. Es un reto que emana de esta oportunidad que se ha abierto en estos días. Me quedo con eso, Mauricio, me quedo con eso. Debemos este rato volver a la reconciliación, a reconocernos como quiteños, a protegernos, a unir esta ciudad, porque lo que ocurrió en días pasados no puede volver a ocurrir. Y peor, a pocos días, cuando ya se anuncia nuevas manifestaciones, no puede volver a ocurrir. A organizarnos, a unirnos, a reconciliarnos, a volver a armar esa cohesión social que Quito tenía y que se demostró que desafortunadamente se está perdiendo en estos días. Muchísimas gracias, Mauricio. Siempre un gusto, Bernardo, y esperemos que un próximo espacio sea precisamente en mejores condiciones, hablando de la reconstrucción y el fortalecimiento de una ciudadanía activa, que es lo único que va a sacar adelante a este país. Corte comercial, tema musical, regresamos. Ya está con nosotros detrás de la mampara Jaime Costales. Jaime Costales tiene un doctorado en psicología política. Jaime Costales es un maestro en esto. Y ya le vamos a preguntar una serie de cosas de esas que al común de los mortales no lo entiende. Pero él sí lo entiende porque justamente es esta psicología política que mismo, como entender lo que ocurrió y cómo llevar para adelante lo que se nos viene, el reto. Al regresar.